La tormenta rugía sobre la superficie de Arval 7, un mundo helado y árido, donde el viento era tan fuerte que podía arrancar la piel del acero. La noche había caído 2 horas antes de lo habitual, como solía ocurrir en el crepúsculo de hierro de este planeta guay. Jarrett Bell, cubierto de hollín de combustible y con el aliento visible en forma de nubes, arrastraba su averiada plataforma flotante por una cresta de glaciares destrozados. No debería haber estado allí. Su trabajo como mecánico fuera de la red no incluía el rescate en el campo, no tan lejos de los pozos mineros, no tan lejos de la seguridad, pero una señal de socorro había parpadeado débilmente y se estaba desvaneciendo en el antiguo enlace satelital cerca de su choza. Y aunque cualquier persona en su sano juicio habría ignorado esos pings fantasmagóricos, Jarek nunca había sido muy dado a seguir las reglas. Encontró los restos justo al otro lado del abismo, enterrados hasta la mitad, en una cresta de permafrost. El casco de la nave estaba abierto como una fruta pelada. No era imperial, no tenía códigos de colonia ni registro mercante. El metal era alienígena, viejo y oscuro, con grabados en forma de escamas y símbolos fundidos que brillaban con un tenue color púrpura bajo el hielo. El aire olía extraño al acercarse, espeso, a ozono, sangre y algo floral. Levantó la antorcha, esperando encontrar una cápsula de carga, tal vez un cadáver, tal vez solo chatarra que valiera la pena desguazar. No esperaba ese sonido. Esa ballena se elevó de las ruinas con sollozos pulsantes, agudos, pero vivos, sin filtrar por ningún sistema de calma. Jarek dejó caer su caja de herramientas y se subió a los restos. El grito era tan crudo que le trajo recuerdos de un campo de batalla que no había visitado en 20 años. El interior era un caos de aleaciones retorcidas y asientos quemados, pero en el centro, acurrucadas entre restos de tecnología colapsada y cáscaras de huevos rotas, había 2 diminutas criaturas temblorosas, cubiertas de escamas albinas, translúcidas, dragones, bebés, recién nacidos, temblando, llorando, agitándose. Ciegamente en el frío se quedó paralizado. Aquello no podía ser real. Los dragones no se reproducían allí, y desde luego no se estrellaban allí. Eran una especie rara, sagrada, prácticamente mítica para los humanos, tan solitaria que la mayoría de los terranos creían que se habían extinguido fuera de los mundos centrales de la galaxia. Pero allí estaban. Uno le mordió el guante y el otro chillaba y golpeaba la cabeza contra una consola que echaba chispa. Jarek no sabía qué estaba haciendo, pero se arrodilló, se quitó la chaqueta y los metió dentro. Estaban fríos, demasiado fríos. Siseó entre dientes, susurrando tonterías. No pasa nada, Naguanted. Sus aletas perforaban sus oídos, sus brazos temblaban bajo su diminuto peso, sorprendentemente pesado para su tamaño. Se tambaleó hacia la superficie, arrastrándolos contra el viento. Apretó los dientes, mientras la tormenta amenazaba con sepultarlos a ambos. Tardaron 2 horas en llegar de nuevo a la cúpula. Cuando la puerta se cerró con un silbido y el calor inundó la sala de máquinas, Jarrett se derrumbó sobre la cubierta. El bebé seguía llorando en sus brazos. Era la primera vez que sentía miedo, no por sí mismo, sino por algo tan extraño e indefenso. Las luces de la cúpula parpadeaban mientras la tormenta arañaba el casco exterior. Pero dentro, el mundo de Jar se había reducido a las 2 criaturas acurrucadas en su regazo. Lloraban con tal intensidad que parecía que la atmósfera vibraba. Lo intentó todo en lámparas de calor, pasta proteica, nanas acústicas de los archivos, de la antigua Tierra, incluso envolverlos en mantas térmicas recuperadas. Nada funcionaba. Lloraban como si estuvieran de luto por un universo que él no podía entender, como si les hubieran arrancado de algo sagrado, y gritaban, no es por comida ni por calor, sino por una madre que no está aquí. Jarek, exhausto, se arrodilló a su lado y les puso las manos sobre sus estrechas espaldas. Sus escamas eran suaves
y temblaban bajo sus dedos, resbaladizas por las lágrimas, que brillaban débilmente en la oscuridad. No conocía su biología, su cultura, sus necesidades, pero sabía cómo sonaba la soledad. También la había sentido alguna vez. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el núcleo de energía, y los acercó a él, uno en cada brazo. Al principio, se retorcía. Uno incluso le mordió, un rasguño superficial que le hizo sangrar. No sé, empezó a tararear una vieja y estúpida canción que su madre solía cantarle durante los apagones en la tierra. Estaba desafinada, entrecortada y casi olvidada, pero su voz era baja y firme. Y algo empezó a cambiar. Los recién nacidos dejaron de agitarse en uno, parpadeó lentamente. El otro gimió, esta vez con un sonido más suave, como un hipo ahogado por el instinto. Jared siguió meciéndose, balanceándose suavemente, de lado a lado como una cuna impulsada solo por los latidos de su corazón y su calor. Sus manos se movían en círculos lentos sobre sus pequeñas espinas. Las palmas ásperas rozaban las delicadas escamas mientras susurraba tonterías. Pequeños, tranquilos, ya os tengo. ¿Estáis a salvo? Volvieron a tener un hipo. Luego, silencio. Silencio total. Se habían quedado dormidos. Jerick los miró, atónito. Su respiración era igual que la suya, superficial pero tranquila. Uno había enroscado la garra alrededor de la manga de su mono. El otro babeaba ligeramente sobre su pecho. Parecían cualquier criatura dormida, suaves, inocentes, ajenos a la furia de las estrellas. No se percató de la sombra que se movía fuera de la cúpula hasta que el suelo vibró. Entonces se oyó un gruñido, grave, antiguo, hambriento, seguido del inconfundible eco de unas alas que golpeaban el suelo, con tanta fuerza que sacudían la nieve del techo. Jerick no se movió, ni respiró, porque fuera, justo más allá de la pared translúcida de la cúpula, se alzaba la madre, 2 veces más grande que una nave de transporte, con ojos como nebulosas. El aliento le salía entre los dientes irregulares. Miró dentro y lo vio. Un humano que mecía a sus crías dormidas para que se calmaran. No rugió, no ardió. El silencio entre el humano y la madre dragón no era el que genera el miedo, era el que lo reescribe todo. La tormenta se había desvanecido hasta convertirse en un simple susurro, como si incluso la propia naturaleza se hubiera inclinado en señal de respeto. Jerick Bell no habló, no podía, tenía la garganta seca, las extremidades rígidas y la respiración entrecortada, bajo el peso de la mirada de ella. Los 2 polluelos dormidos en sus brazos, ahora cálidos, tranquilos, vulnerables, no tenían ni idea de la bestia que se cernía más allá de la cúpula de Polilisa. Cada respiración de ella se elevaba hacia la noche, como el humo de una antigua guerra viviente. No se parecía a las historias que contaban en las reuniones informativas de Terán. Nada del fuego en lugar de sangre, ni de las alas en lugar de armadura. Clichés que susurraban los colonos. Era blanca como la luz de las estrellas y negra, donde la escarcha agrietaba sus escamas. Sus enormes ojos se movían lentamente, metódicamente, ardiendo, no con rabia, sino con algo más profundo. Jerick tardó mucho tiempo en comprender que era dolor, el tipo de dolor que vacía incluso al depredador más fuerte. Con pasos lentos y pesados, la madre dragón avanzó y bajó el hocico hacia la entrada de la cúpula. Su aliento empañó la puerta. Los sensores sonaron con pánico. Los niveles de calor se dispararon, pero Jerick no se movió. No levantó un arma. No habló. No parpadeó. Simplemente ajustó su agarre alrededor de las crías, acunándolas con más fuerza, como para demostrarle que no las entregaría a menos que ella se las pidiera. El control de la esclusa de aire hizo clic, pero no fue él quien lo accionó. Fuela, su garra, una enorme garra del tamaño del antebrazo de Jerick,
Golpeó suavemente la consola de control exterior, anulando todos los bloqueos como si hubiera visto esta tecnología antes. Hacía mucho tiempo. La puerta se abrió con un silbido y el aire cálido y la luz se derramaron en él. Una noche fría y amarga, como una bienvenida. Y entonces ella entró. Jarek se preparó para la muerte. Pero la muerte no llegó. En su lugar, la madre dragón, reina de alguna raza olvidada con cicatrices más antiguas que cualquier humano, inclinó la cabeza casi hasta el suelo. No era un truco, ni una señal de sumisión, solo un gesto tan extraño e impensable en una especie conocida por su dominio, que las cámaras de la cúpula de Jarek seguían enviando imágenes de seguridad a la órbita, harían que los gobiernos galácticos perdieran el sueño durante años. El Asi había inclinado no ante un guerrero, ni ante un embajador ni ante Ian Ray, sino ante un mecánico, el único que sostenía a sus hijos de la manera correcta. Él no sabía qué hacer, así que se puso de pie, lentamente, con el corazón latiendo, tan fuerte que podría haber despertado a los polluelos de nuevo, y avanzó. Uno de ellos se movió ligeramente en sus brazos, poro, no loro. Los enormes ojos brillantes de la madre seguían cada uno de sus movimientos, pero ella no gruñó, no se movió, ni siquiera respiraba con dificultad. Esperaban cuando se detuvo frente a ella. Jarek se arrodilló, con las rodillas presionando el suelo, con cuidado, como si devolviera una corona que no le pertenecía. Le entregó la primera cría. Ella empujó al bebé con la punta del Anoris y exhaló un sonido gutural y grave, que hizo vibrar las paredes de la cúpula, pero no lo asustó. El polluelo abrió un ojo somnoliento y pió. El segundo fue más difícil de entregar, no por Jarek quisiera quedárselo, sino porque en el momento en que dejó su brazo, gimió suavemente, como si supiera que el calor, en el que acababa de empezar a confiar, se estaba desvaneciendo. La madre se detuvo, con los ojos entrecerrados. Luego, con un movimiento, a la vez imposible y extrañamente suave, extendió el ala, no para coger a las crías, sino para proteger a Jarek, para tirar de él hacia abajo, para doblarlo a su lado. Se quedó paralizado, medio enterrado bajo un ala tan ancha como su cúpula. El calor correoso lo acunaba junto a sus crías, como si fuera un compañero de nidada, o tal vez algo más complicado. Su aliento los envolvió como el zumbido de un horno. Sus ojos se cerraron, y por primera vez en su presencia, Jarek Bell se durmió. La mañana siguiente llegó en silencio, sin truenos, sin sirenas de emergencia, sin el estruendo de los motores de la flota que cazaban presas a través de los campos nevados de Arvel. Tan solo el suave ronquido de los recién nacidos acurrucados contra sus piernas, el susurro rítmico de la exhalación de una madre dragón, que podría haberlo convertido en cenizas con un solo pensamiento, pero que en cambio había optado por compartir su calor. Jarek se movió lentamente, parpadeando ante una luz azul apagada que se filtraba a través de la cúpula cubierta de escarcha. Le dolía todo el cuerpo. Tenía la camisa empapada de la saliva de los recién nacidos. Le faltaba la bota derecha, no le importaba. La madre dragón levantó el ala, mientras él se sentaba despacio, y con cuidado, dándole espacio para respirar. Levantó la vista hacia su enorme rostro, tan cerca ahora que podía ver las grietas de sus escamas, el tenue brillo de la sangre bioluminiscente que corría por debajo, las finas venas arañadas por el calor grabadas en su piel como una escritura antigua. No había miedo en él, en llano. No quería llevárselos, dijo, riendo a medias, a través de una garganta en carne viva. Es que no dejaban de llorar. Ella parpadeó lentamente, y algo brilló en su mirada que lo dejó atónito. Reconocimiento, no de la humanidad, sino de algo mucho más antiguo. Ella lo entendió. Se levantó sin previo aviso, y se dirigió al extremo más alejado de la cúpula. Allí, con Yunegara, golpeó un pequeño panel hueco que no había utilizado en años. Un holograma estático cobró vida,
borroso, antiguo, con fallos, mostrando una imagen que Jarek no reconoció al principio. Entonces lo vio, un soldado terrano arrodillado junto a un dragón herido, dándole agua de su propio casco. La imagen se desvaneció. Jarek sintió un nudo en el pecho. «Ese no soy yo», susurró. Pero la madre dragón se limitó a mirar fijamente y luego volvió a dar un golpecito a la consola. Una nueva imagen, un dragón más joven acurrucado en el regazo de una niña humana en una estación espacial. Luego, otra. Todas eran imágenes antiguas enterradas durante mucho tiempo, que mostraban escenas en las que la humanidad, desorganizada, frágil y obstinada, había tendido la mano no con espadas, sino con calidez. Desplegó el ala y tras echar una última mirada a las crías dormidas, salió al frío. Jarek corrió hacia el borde de la cúpula afuera. El cielo había cambiado. Dragones, cientos de ellos, revoloteaban, daban vueltas y aterrizaban en acantilados lejanos. Venían del cielo criaturas enormes, elegantes, blindadas, salvajes, hermosas, pertenecientes a clanes nunca catalogados por los registros del Consejo. Algunos tenían alas de obsidiana, otros piel translúcida que brillaba como el agua. No rugían, se inclinaban, todos ante él. Y en algún lugar profundo del núcleo de su alma temblorosa, Jarek Bell, un simple mecánico de los mundos olvidados de la Tierra, se dio cuenta de que algo antiguo había despertado. No era miedo, ni guerra, sino memoria. Un recuerdo más antiguo que los imperios, más antiguo que las especies. Un vínculo que se creía extinto, ahora reavivado por el simple acto de mecer a un niño que lloraba para que se durmiera. Por primera vez, en la memoria planetaria, Arbal 7 ya no era un páramo olvidado por las estrellas, era el centro de algo antiguo que volvía a la vida. Los cielos sobre el mundo helado estaban llenos de alas, y el viento no traía miedo, sino reverencia. Jarek Bell estaba descalzo en la nieve, con el aliento envolviéndole los labios agrietados, mirando hacia arriba, mientras dragones de todas las razas humanas volaban en círculos silenciosos sobre su cabeza. La madre dragón, a la que ahora llamaba Maren Theng Su Ment, a falta de un nombre, estaba a su lado, como una montaña tallada en hueso y fuego. Sin apartar la mirada de Elan, los dragones recién nacidos se habían despertado una hora antes. Acurrucados contra su catre dentro de la cúpula, parpadeaban ante la luz con una confianza silenciosa que le partía el corazón en 1000 pedazos. Ya no lloriqueaban, no lloraban, simplemente lo seguían a todas partes, enroscándose alrededor de sus piernas como serpientes plateadas demasiado inocentes para sentir miedo. Jarek no podía explicar lo que había sucedido entre él y ellos, pero algo había pasado a través del calor de aquella noche que unió su alma a la de ellos. El control de tráfico orbital del planeta se había vuelto loco. Llegaron drones de la oficina colonial terráquea, que se mantuvieron a gran altura, incapaces de atravesar el perímetro de lo que los dragones ahora guardaban en silencio. Intentaron establecer contacto por radio, primero con exigencias, luego con preguntas y finalmente con súplicas desesperadas para obtener contexto. Jarek no respondió a nada. ¿Qué podía decir? Había cunado unos bebés para que se durmieran, y ahora los depredadores más temibles de la galaxia guardaban mi cúpula rota como si fuera una tumba sagrada. No había palabras para esto, solo acciones. Marín ladeó la cabeza y luego la bajó. Su aliento era un cálido torrente de especias y electricidad. Su lengua se movió una vez, tocándole el pecho, y luego volvió a mirar hacia el cielo. Ahí fue entonces cuando sucedió. Un único rugido ancestral no salió de su boca, sino de lo más profundo de su pecho, subiendo por su cuello, como un grito transmitido desde el origen de su especie. Hizo vibrar el aire. Los drones dejaron de funcionar. Las transmisiones de datos
se interrumpieron. Todas las especies del cuadrante, tanto las que dormían como las que miraban fijamente a un monitor, lo sintieron en sus huesos. El rugido de una madre, no de guerra, sino de declaración. Él es uno de los nuestros. Los dragones que volaban en el aire respondieron de la misma manera, uno por uno, al principio en voz baja, luego elevándose en un acorde armónico que se curvó. La nube y el tiempo. Sus voces se fundieron en algo que no solo se oía, sino que se recordaba, una canción que no se había cantado desde antes de que los mundos tuvieran nombre, antes de que el lenguaje separara a las especies, antes de que la guerra hiciera olvidar a todos. ¿Quién abrazó a quién primero? Jerek se quedó allí, demasiado atónito para hablar. Marín lo miró una vez más, luego se inclinó de nuevo no solo ante él, sino junto a él, y todos los dragones del cielo la Al tercer día, el suelo fuera de la cúpula de ya había pasado de ser nieve a tierra compacta, quemada por el calor de las alas y las garras de los dragones que habían convertido las llanuras. El Hadassen, un lugar de anidación legendario en científicos de otros mundos observaban desde la órbita, pero no se atrevían a aterrizar. Los colonos rezaban desde lejos observando cómo el planeta pasaba de ser un desolado puesto avanzado a un templo prohibido. Jerek Bell, un antiguo operario de mantenimiento, que había abandonado los cinturones de ruinas urbanas de la Tierra, se encontró en medio de un santuario que no había sido construido, sino creado con el aliento de los dragones. Apenas se alejaba del lado de las crías. Las alimentaba con la mano con cuidado, respeto, e improvisando comidas aderezadas con minerales de un viejo kit de minería que Marent había traído ella misma en sus enormes garras. Les frotaba las diminutas garras con paños refrigerantes, les vendaba las colas cuando intentaban mordérselas hasta hacerlas sangrar durante la dentición y les mecía todas las noches, como si fuera un ritual sagrado por Cloira. La madre dragón nunca interfirió, solo observaba, no con sospecha, sino con algo parecido al asombro. Cada vez que él tarareaba esa canción de cuna, las crías respondían al instante, acurrucándose en sus brazos y suspirando aliviadas. Una tarde, mientras el cielo se tornaba dorado y la nieve dejaba de caer por primera vez en la historia registrada, Marín hizo algo que nadie se esperaba. Hanle trajo un regalo. No era metal, ni un arma, ni oro, sino un nuevo, más grande que los demás, cálido al tacto, que aún latía con vida. Lo de Jontel, en el umbral de su cúpula, empujándolo hacia adelante y luego retrocediendo, sin apartar la mirada de ese rostro. Jerek se arrodilló. ¿Quieres que lo haga?, exhaló ella, no como una orden, sino como una súplica. Y así, sin más, el universo se partió en dos mitades. El tiempo anterior a que una madre dragón confiara a un humano un alma aún no nacida, y todo lo que vino después. Él levantó el huevo. Era más pesado de lo que parecía, y brillaba débilmente en sus brazos. Las crías lo observaban con ojos grandes y vidriosos mientras él lo llevaba dentro y lo colocaba en la vieja cuna de combustible, ahora despojada de cables y revestida con fibra térmica en Pitabán, en señal de aprobación, y se acurrucaban a su alrededor, acariciándolo protectoramente con sus narices. Jerek se apartó y observó cómo se acurrucaban, y Marent se instaló fuera con las alas extendidas para proteger la cúpula del viento. No había monitores para registrar este momento, ni diplomáticos presentes, ni historiadores para escribirlo, solo las estrellas y el silencioso murmullo de un mecánico que susurró: lo mantendré caliente. Juro que el huevo no eclosionó en silencio. Latía como un segundo corazón dentro de la cúpula de Yar, calentando el suelo y proyectando un tenue resplandor ámbar que bañaba toda la bahía mecánica con la luz del fuego. Las crías estaban obsesionadas con él, comportándose como hermanos.
que habían estado esperando toda su vida para convertirse en protectores. Uno descansaba la cola alrededor de la base mientras el otro le gorjeaba, de vez en cuando acariciándolo o tocándolo suavemente. Jarek lo había colocado en un nido de trapos reutilizados, había quitado las bobinas calefactoras de sus herramientas de repuesto e incluso había instalado un sensor para controlar su temperatura. No era la ciencia lo que le decía que el huevo estaba prosperando, era la forma en que respondía a las canciones de cuna que le cantaba Anne cada vez que tarareaba esa melodía entrecortada. El brillo dentro del huevo pulsaba débilmente más brillante, como si estuviera escuchando. La madre dragón venía ahora con menos frecuencia, dejando la cúpula a su cuidado, volando hacia la ventisca sin estrellas para hacer lo que fuera que hicieran los dragones en los rincones inexplorados de la naturaleza. Pero cada vez que regresaba, aterrizaba sin hacer ruido, asomaba la cabeza en la cúpula e inspeccionaba el huevo con un ronroneo grave que hacía que el aire supiera a cobre y ozono. Jarek siempre daba un paso atrás, dejándola acercarse, pero cuantos más días pasaban, menos interfería ella. Al final, dejó de comprobarlo por completo. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Anne ya no era solo un cuidador. Sei le confió como a un familiar. La noticia se extendió por el sistema como la pólvora. Los susurros entre los puestos avanzados Terrans convirtieron en informes, que luego se convirtieron en alertas de alta prioridad, que resonaron en el Consejo Galáctico. Al humano se le había concedido la custodia de un huevo de dragón. Algunos se rieron, otros entraron en pánico. Un almirante intentó autorizar un equipo de recuperación, ni el sistema de navegación de su crucero quedó inutilizado por un repentino pulso electromagnético de origen desconocido. Horas después de acercarse a la órbita de Arvalk 7, no era difícil adivinar de dónde provenía. Al final de la semana, los dragones aparecían en parejas, luego en tríos, luego familias enteras, sombras aladas que se posaban en los acantilados más allá de la cúpula, algunos en silencio, otros silbando canciones bajas a las estrellas. Jarek quedaba fuera casi todas las noches, envuelto en una armadura térmica. Marantha había dejado junto a la cúpula como un regalo una tela forjada con escamas. Escuchando el cielo, a veces les respondía tarareando. A veces las crías se unían a él. Una noche, el huevo se rompió. Fue una fractura sutil, como el sonido del cristal bajo unos pasos lentos. Jarek se giró mientras comprobaba el aceite y se quedó mirando. Las crías se quedaron paralizadas. Todo el aire dentro de la cúpula se detuvo. Entonces, lentamente, con un sonido que parecía un gemido envuelto en un trueno, el huevo se partió. Se derramó una franja de sombra y luz, un dragón más pequeño que los demás, translúcido, con un brillo opalescente. Sus alas parecían cristal líquido. Sus ojos estaban desenfocados, pero brillaban como dos carbones. No lloró, parpadeó una vez, luego se volvió Hashierek y se arrastró hasta sus brazos. No sus hermanos, ni su madre. Él, mientras sostenía al recién nacido con manos temblorosas, se dio cuenta con una certeza profunda que no solo había ayudado a un dragón a nacer, él había sido elegido por uno. Ponerle nombre al recién nacido le resultó extraño al principio. Jarek no estaba seguro de que los dragones tuvieran nombres tal y como los entendían los humanos, pero la presencia del pequeño exigía algo más que un simple sonido. Era tremendamente curioso, más expresivo que sus hermanos. Ladeaba la cabeza y parpadeaba en respuesta a cada palabra que murmuraba. Todas las noches se quedaba dormido con su voz, acurrucado contra su pecho, y chirriaba cuando él dejaba de hablar. Así que, finalmente sin pensarlo demasiado, susurró: «Te llamaré Beric». El nombre le pareció adecuado, no solo porque lo daba bien en la lengua, sino porque el cachorro respondió con un leve pulso de brillo bioluminiscente en toda su piel.
como si aceptara el título no como una etiqueta, sino como un vínculo. Barry creció rápidamente, no solo en tamaño, sino también en complejidad. Imitaba los movimientos de Jarek, tocando las herramientas, haciendo clic con la lengua contra las células de energía, e incluso imitando el sonido de su llave inglesa. Mientras reparaba viejos circuitos, las otras crías le siguieron, creando un coro de imitaciones mecánicas tan caótico y alegre que Jarek no podía dejar de reír. Su cúpula, antes llena del silencio estéril de la supervivencia, ahora palpitaba con ruido, calor y el ritmo de la vida que nunca imaginó que tendría. Lo extrañaba tanto. Entonces llegó el día en que Marent habló, no con palabras, ni siquiera por telepatía, sino a través de los recuerdos. Fue durante un momento de silencio, después de que los polluelos finalmente se hubieran quedado dormidos. Varric acurrucado contra el estómago de Jericho. Una brasa viva. Marint estaba de pie, junto a la cúpula, con el cuerpo agachado hacia la tierra y los ojos cerrados. Y entonces, Jericho lo sintió. No era una voz, sino una descarga, un pulso de memoria pura que eludió el lenguaje y se plantó en su cerebro como un sueño que se despierta a la fuerza. Lo vio en su primera camada quemada, arrebatada hace 1000 años. Vio su rabia, su dolor, sus siglos de huida, a través de estrellas muertas y lunas envenenadas. Vio a los humanos que una vez criaron a un niño dragón antes de que surgiera el imperio, antes de que se rompieran los tratados, antes de que la galaxia olvidara a quien amó primero. Vio una cuna en las ruinas de una nave espacial, y a un hombre, con el rostro marcado por cicatrices y cubierto de hollín, cantando a un bebé dragón en una sala de máquinas llena de luz, y entonces, Marent le mostró algo más, mirando a Jarrick, y recordando. Jarrick cayó de rodillas, con los ojos húmedos, demasiado abrumado, pero sonrió a pesar del impacto. ¿Te acordabas de él?, susurró. Y ahora, ¿te acuerdas de mí? Marth dio un paso adelante y le tocó la frente con el hocico. Los sensores de la cúpula se volvieron a sobrecargar, pero no por la energía, sino por la presencia, porque a partir de ese día, Barry ya no brillaba por el calor, brillaba por el reconocimiento, y todos los dragones que volaban por encima, todas las antiguas bestias que una vez creyeron que los humanos no eran más que ladrones de fuego y cruelers del cielo, vieron al recién nacido acurrucado en los brazos de un hombre, cubierto de grasa. Supieron que algo más antiguo que la guerra había regresado. Sabían su nombre, no solo Yorick Bell, sino aquel que fue respondido. La primera lanzadera apareció en órbita 2 semanas después de que Vec naciera en C. Deslizaba sobre Arveal 7, con la vacilación burocrática de una nave que no sabía si había llegado a un lugar sagrado o a una zona de guerra. Llevaba los símbolos, plateados y azules, del Consejo Galáctico. Su transmisión era cortés pero fría, solicitando observación, no interferencia. Jarrick no respondió. No era necesario. Los dragones respondieron por él. Morint levantó en silencio de su percha y despegó sin gruñir, sus enormes alas partiendo la atmósfera con un mandato atronador. 6 más se unieron formando un muro silencioso de calor y garras alrededor de la órbita superior de la cúpula, empujando a la nave a un vuelo cauteloso lejos del alcance de los ataques. El Consejo transmitió una y otra vez, cada vez solo. Obtuvieron silencio y las lentas sombras en círculo de unas criaturas que la galaxia consideraba demasiado salvajes para reunirse, y mucho menos para proteger a un solo hombre. Dentro de la cúpula, Jarek llevó a Vajik al banco de trabajo y lo sentó junto a una vieja carcasa de motor. El joven dragón ladeó la cabeza, con los ojos brillantes, imitando los movimientos de las manos de Jarek, mientras apretaba tornillos, retorcía cables. Illy explicaba en voz baja la diferencia
entre un condensador de calor y una matriz de fusibles. El polluelo pió una vez y luego colocó una garra sobre el cable. Todo el equipo se iluminó. Jarek se rió hasta que casi se le cayó la llave inglesa. Tienes magia en la sangre y ciencia en las patas, dijo. Vas a romper el universo, chico. Mientras la tensión se acumulaba más allá de la estratosfera, algo más extraño comenzó a suceder. Los dragones empezaron a traer regalos. No baratijas, ni oro, sino conocimiento. Cajas hechas de escamas de obsidiana, encuadernaciones de piedra fundida, fueron colocadas con cuidado fuera de la cúpula, cada una con fragmentos de tecnología perdida, núcleos de fusión híbridos, mallas neuronales biológicas, discos de cristal que susurraban en lenguajes que ninguna IA humana podía descifrar. Una caja contenía una única esfera brillante que pulsaba con imágenes al tocarla, mapas de sistemas más allá de los límites conocidos de los mapas galácticos. Otra contenía lo que parecía ser una semilla envuelta en estasis, pero que respondía al contacto de Jarek florecido en una flor metálica que cantaba suavemente en un dialecto musical olvidado. El consejo observaba desde la órbita en silencio. Atónito, Jarek no los invitó a bajar. No tenía tiempo para ellos, estaba criando dragones. Cuando la primera tormenta de nieve regresó, violenta, chillona, del tipo que una vez hizo inhabitable Arvel 7. Marinth no se marchó. En cambio, aterrizó junto a la cúpula, abrió sus alas y permaneció allí durante horas, protegiendo la estructura de cada ráfaga de viento. Jarek se quedó justo dentro, observándola, con la mano sobre la pequeña cabeza de Bayek, el polluelo acurrucado contra su pierna. Y en esa tormenta, algo cambió. Ya no se sentía como un visitante, se sentía como un padre. El día en que el cielo se abrió llegó sin previo aviso. Una grieta rasgó la atmósfera. No era un arma, ni un fenómeno natural, sino algo más antiguo. Un pasaje, un retorno. Los dragones levantaron la cabeza al unísono. Jarek salió al exterior, muy sobre sus hombros, los polluelos flanqueándolo como guardias reales. Marantz movió a su lado, con la mirada fija en los cielos. De la grieta surgieron naves antiguas, silenciosas, que no procedían del consejo, talladas en hueso y metal. Vacíos sus cascos brillaban como la luz de las estrellas atrapada en lágrimas congeladas. Se cernían bajos, silenciosas e inofensivas. No llevaban armas ni soldados, solo sigilos que no se habían visto en 10.000 ciclos. Amaranth gruñó en voz baja, no en señal de advertencia, sino de reconocimiento. La calma de Jarek se iluminó con una voz diferente a todas las que había oído, profunda, con matices, resonando en múltiples tonos. El Clutchborn regresa. El guardián del juramento vive. Seguimos el grito de los jóvenes. Ambimos vuestro calor. Sin diplomáticos introductors. Solo esta vaz, esta declaration. Y entonces, la nave más antigua abrió su panza. De su interior descendió una criatura más alta que Herich, sin armadura, sin máscara, solo con escamas que brillaban con profecía, y ojos que habían visto imperios surgir. Haikar se acercó lentamente a Jarek, se arrodilló y colocó una sola mano sobre el pecho del mecánico. Recordaste cómo mecer a un polluelo. Las estrellas no lo han olvidado. Jarek no sabía qué decir, así que asintió con la cabeza. Y Veris, siempre curioso, se arrastró por su brazo y se enroscó alrededor de la muñeca del anciano, como una cinta de perlas fundidas. Los dragones rugieron, no por miedo, sino por celebración. El cielo se llenó de luz. Alas, guay cantos. La grieta de arriba permaneció abierta, zumbando como una canción de cuna renacida. El consejo observaba desde lo alto y no hacía nada. No había nada que pudieran hacer. Jarek Bell
un mecánico manchado de grasa de los arcos olvidados de la Tierra. Se había convertido en el primer humano en la historia de la humanidad en criar dragones, revivir el camino perdido de los nacidos en nido y ganarse el respeto de una especie que una vez había dejado la galaxia en cenizas. No llevaba armadura, nunca empuñó un arma, simplemente sabía cómo sostener la vida entre sus brazos, cantar suavemente en la oscuridad e incluso hacer que el fuego recordara cómo descansaran al caer la noche y elevarse de nuevo las antiguas naves. Tiondo Solo Su, bendición atrás. Marant se acurrucó alrededor de la cúpula por última vez. Varric bostezó y se acomodó contra el pecho de Jerek, y los demás polluelos se acurrucaron a su alrededor. Las estrellas parpadearon al despertar, y en la calidez su silencio compartido, la galaxia conoció la paz durante un suspiro más, porque alguien recordó cómo mecerse el fuego para dormir.